Buenas noches, mis queridos Antipeji. Fíjense que estuve investigando, a petición de un suscriptor, más o menos los costos de la cancelación del aeropuerto actual, el nuevo internacional de la Ciudad de México, y lo que costaría hacer el aeropuerto en la base aérea Santa Lucía, en el Estado de México. Déjenme les comento varios puntos. La cancelación del nuevo aeropuerto, según Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, costaría 120,000 millones de pesos. Ese monto es la suma de las inversiones perdidas, penas convencionales y liquidación de trabajadores que trabajan en la obra, afirma el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. El directivo detalló que el costo es un cálculo de la inversión total a finales del 2018, de 70,000 millones de pesos más las penas convencionales con los contratistas y la liquidación del personal. Afirmó que se han invertido hasta el momento, esto fue más o menos por abril, 40,000 millones de pesos y que hacia finales del año el monto rondaría los 70,000 millones de pesos. Aseguró que esa cantidad representa la mitad de la inversión total en la nueva terminal aérea, pero sin la obra. Afirmó además que la próxima administración federal no enfrentaría presiones financieras para terminar con la construcción del aeropuerto, pues este no representa ninguna deuda pública. Se ha diseñado un esquema en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de garantizar que el proyecto sea autofinanciable. Esto significa que tiene su propia fuente de pago con la tarifa de uso del aeropuerto, es decir, que son los propios usuarios quienes pagan por el aeropuerto, se explicó. Eh, para esto, Enrique de la Madrid, que es el secretario de Turismo, habló hace 3 días y dijo que sin el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México no puede haber Tren Maya, que es la gran propuesta de Andrés Manuel para infraestructura en su sexenio, aparte de la infraestructura petrolera que quiere agregarle, ¿no? Entonces, Enrique de la Madrid señaló que no construir el aeropuerto afectaría la calificación de la deuda externa del país y la confianza de los inversionistas extranjeros en el país. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, advirtió de cancelarse la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no podría haber tampoco Tren Maya, ya que afectaría la calificación de la deuda externa del país y la confianza de los inversionistas extranjeros en el país. La detención del aeropuerto, señaló, provocaría que menos empresarios busquen invertir en proyectos de infraestructura en todo el país, porque se les enviaría el mensaje de que cualquier gobierno que llegue puede tirar los proyectos en cualquier momento. Y señaló que para que tenga éxito el tren que quiere Andrés Manuel, necesitaría culminar con las obras de este aeropuerto que ya se iniciaron, para darle un mensaje a los inversionistas de que en México sí se cumple con las inversiones. Cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional afectará la deuda externa de México porque dejará de ser un país confiable por no concluir los proyectos de infraestructura. Además, se pagarían tasas de intereses más altas a consecuencias del pasivo ocasionado, que se destine más dinero al compromiso financiero que a la construcción de obra pública. ¿Cuánto costaría el aeropuerto Santa Lucía en comparación con el de Texcoco? La construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, como la propone Andrés Manuel, estaría más o menos alrededor de los 70,000 millones de pesos y podría estar funcionando dentro de 24 meses, de acuerdo con el plan maestro que contempla edificio terminal difundido por el equipo de Andrés Manuel López Obrador. El antes propuesto plan maestro de dicha obra detalla el plan de trabajo y los costos de la obra, que serían alrededor de 70,342 millones de pesos. No es un monto aproximado, no es exacto. El plan de trabajo para el aeropuerto de Santa Lucía contempla 31 obras en lo que es actualmente la base aérea. El proyecto calcula estar terminado en un plazo no mayor a 2 años, donde las torres de control aéreo serían lo último en concluir de todas estas 31 edificaciones. El documento sobre qué se encuentra disponible, el documento que se encuentra disponible en la página oficial del presidente electo de
Texcoco.mx, también presenta imágenes de cómo se repartiría la obra junto a mapas del área de 23.2 kilómetros cuadrados y el programa general de axonométrico, elementos geométricos y volumen plasmado en un plano. La consulta para saber si el próximo gobierno continúa la obra en el lago de Texcoco o si se inicia en el proyecto de Santa Lucía se realizará los primeros 28 días, el próximo 28 de octubre, según informó Javier Jiménez Espirio, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El pasado 19 de agosto, López Obrador presentó el dictamen técnico que elaboraron sus asesores Javier Jiménez Espirio, Carlos Ursúa, Alfonso Romo, José María Riobó y Sergio Rubén Samaniego. No sé si ven por aquí entre los nombres de los que presentaron el dictamen técnico a José María Riobó. Pues resulta que la mayoría de esta obra pues se le daría a Riobó SADCB. Ya saben, aquellos que construyeron el segundo piso y los cuales se mantuvo en secreto tanto costos como la adjudicación directa de varias de las obras del segundo piso a esta constructora. El documento reveló que la cancelación del NACIM tendría un costo aproximado de entre 100,000 y 120,000 millones de pesos, además de un impacto bastante negativo en los mercados financieros. El estudio recogido por MITRE, organización dedicada a apoyar asociaciones públicas privadas en materia de aviación, defensa, seguridad interior, ciberseguridad y otras áreas, que reiteró que la opción de Santa Lucía es inviable, entre otras cosas porque haría interferencia entre aviones del actual aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto Santa Lucía. Traería elevados costos de operación para las aerolíneas y a su vez incrementaría lo que sería el boleto, el pasaje, ¿no? El estudio recogido por la opinión Mitre también dice que expertos en aeronáutica son claros. La propuesta de Santa Lucía no cuenta con argumentos técnicos y la distancia con el aeropuerto operativo complicará la competitividad en las aerolíneas por sus tiempos de conexión. Temen que la distancia entre terminales provoque interferencia entre las aproximaciones de las aeronaves al aterrizar y despegar. Santa Lucía aumentaría solamente entre un 15 y 20% la capacidad de operaciones. Esto es muy importante porque el aeropuerto de Texcoco tenía la opción de incrementarse en los siguientes años hasta, me parece, 6 pistas. El de Santa Lucía no cuenta con esa capacidad para extenderse en un futuro próximo, si es que llegamos a tener todavía más capacidad de operaciones. Y entonces al no tener esa ventaja el aeropuerto de Santa Lucía, pues no sería una verdadera solución a los problemas de capacidad de operaciones que necesita la Ciudad de México. México necesita ya una mayor capacidad aeronáutica en el centro del país, pues se proyecta que para el 2021 existirá una demanda de 50 millones de pasajeros y 540,000 millones de toneladas de carga. Más allá de prometer un importante ahorro y que estén en operaciones los dos aeropuertos en un periodo no mayor a 3 años, la oferta de López Obrador no es considerada como sería con los especialistas relacionados con el sector aeronáutico. Suspender las obras del nuevo aeropuerto internacional dicen que afectaría la imagen del país y generaría incertidumbre entre inversionistas. En lo que nadie duda es que la necesidad de México de resolver el problema de la saturación aérea actual. Bueno, pues en resumen, si se cancela el aeropuerto y se construye nada más las 2 pistas y lo que vendrían siendo las 31 estructuras que se van a construir en el aeropuerto de Santa Lucía, en la base aérea Santa Lucía, sí hay una reducción en costos, obviamente, y también habría una reducción en la capacidad operativa del aeropuerto. Es decir, que en la base aérea Santa Lucía no tendríamos para ampliarlos en un futuro, a lo mejor a las capacidades que sí podríamos en Texcoco. Además de que la infraestructura de los municipios que rodean a la base aérea
que es Zumpango y Los Reyes, pues no es de lo más, digamos, accesible hacia la Ciudad de México, algo que sí tiene o que sí cuenta el municipio de Texcoco. Entonces, en cuanto a eso, pues sí, obviamente la mejor opción sigue siendo el aeropuerto de Texcoco. Este, pues ahora sí que yo esto lo veo más como, pues, que Andrés Manuel quiere darle el trabajo a sus amigos que lo ayudaron a llegar a la presidencia. Río Boesa DCB sería el más beneficiado en esta construcción y obviamente pues lo que ya se ha construido en el aeropuerto internacional en Texcoco pues se echaría a la basura. Traté de buscar qué pasaría con la base aérea, eh, a dónde moverían a todos los militares que viven en la base y los hangares, los aviones, los helicópteros, toda la instalación militar, hacia dónde se movería en dado caso de que se construyera el nuevo aeropuerto. No logré encontrar absolutamente nada referente al tema. No sé qué piensan hacer con la base aérea tal cual, si piensan moverla completamente a la otra base aérea que existe en México, que está en Jalisco, pero si en dado caso se tuviera que construir una nueva base aérea, esos costos no entran en, en los costos que yo ya les informé en el plan maestro de Andrés Manuel acerca del nuevo aeropuerto. Entonces, pues sí serían costos extras, hay que mover a mucho militar que vive en la base aérea, hay que trasladarlo y también hay que trasladar muchísimo material militar que se encuentra dentro de la base, que aunque muy pocos a lo mejor no lo saben, muy pocos lo saben, es que es el centro neurálgico de las operaciones aéreas en el país. Entonces, las operaciones militares. Entonces, pues sí, a lo mejor lo más seguro es que se tendría que construir una nueva base aérea y en eso no están contemplando los costos de la construcción de una nueva base. También esto no creo que sea del agrado de los militares y habrá yo creo que Andrés Manuel tendrá que pensar si quiere tener a los militares contentos para que más adelante no reciba un golpe de estado, ¿no? Entonces, pues buenas noches, cuídense mucho y me encantaría leer en sus comentarios ustedes qué opinan al respecto. Cuídense mucho y hasta mañana.